Buen día, mi nombre es Orión Orzagaray. Actualmente soy investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas en la UABC. Agradezco a UAON por la invitación a participar como panelista en la Semana de la Acidificación. El tópico que quiero compartir con ustedes trata de una actualización sobre estudios de la calcificación en corales y sobre la dinámica de la química del carbono en arrecifes de coral en costas del Pacífico en México, ubicándolos en el contexto de la acidificación. Los arrecifes de coral y comunidades coralinas son ecosistemas relevantes para las costas mexicanas. Estos sitios brindan bienes y servicios ecosistémicos importantes. Por ejemplo, son sitios con una alta producción biológica, son hotspots de diversidad, entre otros. Lo anterior tiene un fuerte componente social, ya que numerosas comunidades costeras dependen económicamente de estos ecosistemas, directa o indirectamente. Sin embargo, otras bondades de los arrecifes y comunidades coralinas dependen en gran medida de la estructura tridimensional del arrecife, la cual es mantenida en parte por organismos calcificadores como los corales hermatípicos y otras taxas. El mantenimiento de estas estructuras por parte de los corales hermatípicos depende del proceso de calcificación. Aquí se muestra una serie de imágenes orientadas a mostrar cómo una colonia de coral, específicamente sus pólipos en su parte basal, propician un microambiente químico para la precipitación de cristales de carbonato de calcio en la forma mineral de aragonita o calcificación. Este proceso ocurre diariamente y resulta relevante cuantificar cuánto material ha depositado el coral durante cierto periodo de tiempo, por ejemplo, anualmente. Una estrategia es evaluar el crecimiento registrado en sus esqueletos mediante el análisis esclerocronológico. Se ha reportado que la tasa de calcificación anual responde a variables ambientales, como el estado de saturación del agua de mar con respecto a aragonita, la temperatura, el pH, entre otros. Sin embargo, la calcificación es una parte dentro del ciclo del carbonato de calcio en los arrecifes, específicamente dentro del reservorio de organismos calcificadores vivos. Este esquema contempla otros reservorios, que van desde el sistema de los carbonatos en el agua de mar, el carbonato de calcio en los sedimentos y la matriz arrecifal. Los procesos interactuando entre estos componentes deben de ser evaluados para estimar el balance de carbonato de calcio en estos ambientes. Identificar y cuantificar los mecanismos y controles naturales es necesario para ganar comprensión e interpretar potenciales efectos de la acidificación, debido a que algunos se pueden acelerar o ralentizar, promoviendo un desbalance y comprometiendo los servicios ecosistémicos. Se ha propuesto que los arrecifes están expuestos a ciertas amenazas, algunas de las cuales tienen una escala local o global, y algunos de los impactos sobre estos ecosistemas han sido asociados a ciertos indicadores y sus potenciales consecuencias. Una amenaza es la acidificación, la cual reduce la tasa de calcificación de algunas especies de coral, y se ha propuesto potenciales efectos en cascada en el ecosistema, como la pérdida de cobertura de coral y la complejidad estructural de los arrecifes. A continuación, se comentarán avances de dos componentes del esquema del ciclo del carbonato de calcio, específicamente sobre la variabilidad natural del sistema del carbono y la producción de carbonato de calcio. Los esfuerzos para cuantificar la producción de carbonato de calcio en arrecifes ha sido abordado por medio de censos biológicos y tasas de crecimiento, específicamente la cobertura de coral y tasa de calcificación. Los sitios indicados en el mapa son los arrecifes y comunidades coralinas en los cuales se han realizado estudios sobre la cobertura coralina. Algunas generalidades de estas comunidades coralinas son que cubren áreas relativamente pequeñas en las cuales las especies de coral se distribuyen a manera de parches. Muchos son someros y la cobertura de coral es relativamente alta en algunos de ellos. La composición de especies es dominada por 4 géneros, de los cuales dominan Posilopora y Porites. Además,
En algunas de las especies de corales, particularmente aquellos de lento crecimiento como porites, tienen una marcada respuesta a forzamientos ambientales a escala regional, tales como la temperatura. A nivel de especie, las especies del género Posilopora son de rápido crecimiento y calcificación, y son los más abundantes en casi todas las comunidades coralinas, seguidas por especies de porites. En conjunto, la producción potencial del carbonato de calcio promedio es de 8.9 kilogramos de carbonato de calcio por metro cuadrado al año, valor similar con respecto a otros arrecifes del mundo. Lo anterior indica que la producción de carbonato de calcio en arrecifes y comunidades coralinas del Pacífico es controlada por la confusión de especies, principalmente por corales de rápido crecimiento. Sin embargo, recientemente se ha propuesto que este escenario no es del todo positivo, ya que especies de estos géneros de coral son sensibles a efectos de la acidificación y blancamiento por altas temperaturas, factores reportados para el Pacífico Oriental tropical y que afectan particularmente y de forma sinérgica a especies clave como son las especies del género Posilopora. Simulaciones numéricas indican que si modificas la composición de especies, reduces la cobertura y la calcificación de especies del género Posilopora, la producción de carbonato de calcio se vería drásticamente disminuida y la producción sería sostenida principalmente por especies de corales de lento crecimiento como porites. Ahora, con respecto al sistema del CO2 en arrecifes de coral del Pacífico mexicano, ha habido avances orientados en detectar los procesos detrás de dicha variabilidad. Para los arrecifes y comunidades coralinas del Pacífico Oriental tropical, se ha reportado que presentan condiciones adversas para el desarrollo de arrecifes como baja temperatura, altos aportes de nutrientes y bajos valores de saturación de aragonita, condiciones asociadas a surgencias costeras. Sin embargo, existen distintos procesos que modulan el pH y otras variables clave en zonas arrecifales de esta región. Una parte importante de monitorear el sistema del CO2 es la oportunidad de identificar los mecanismos que controlan su variabilidad, algunos de los cuales han sido enlistados por varios autores, y en muchos casos el principal factor puede variar de un sitio a otro. Actualmente hay varios proyectos en proceso que realizan actividades de monitoreo del sistema del CO2 en arrecifes de las costas del Pacífico en México. Sin embargo, aquí les quiero mostrar un estudio realizado en un arrecife de franja, en Cabo Pulmo. El arrecife en Cabo Pulmo está ubicado en la entrada del Golfo de California. Este arrecife tiene comunicación directa con el océano y cortos tiempos de residencia, lo cual enmascara la señal de procesos biológicos locales. Aquí instalamos un sensor SIFOX a 15 metros de profundidad para medir el pH, temperatura, salinidad y oxígeno disuelto cada media hora durante 7 meses. La alta frecuencia y calidad en las mediciones de temperatura y salinidad permitió identificar cambios abruptos en estas variables, lo cual fue asociado con la advección estacional de dos masas de agua superficiales, agua tropical superficial y agua del Golfo de California, debido al patrón de circulación regional, así como también por episodios de intrusión y procesos de mesoscala, remolinos, los cuales estaban ocurriendo en el orden de días a semanas. Estos procesos físicos oceánicos detectados en el arrecife modificaron el sistema del carbono estacionalmente, ya que cada masa de agua identificada tenía una historia biogeoquímica distinta. La transición de estas masas de agua entre invierno y verano mostró un marcado gradiente en el pH, con un cambio de hasta 0.14 unidades. Este proceso también modificó el estado de saturación de aragonita, con un cambio de 0.35 unidades. La variabilidad observada, así como los episodios de condiciones estables en el orden de meses, en estas variables clave que regulan el metabolismo de los corales, como son la temperatura, el pH y el estado de saturación, indican que las comunidades coralinas de arrecifes de franja del Pacífico mexicano están adaptados a estas condiciones cambiantes. Además, el hecho de detectar los controles de dicha variabilidad, así como la escala espacio-temporal a la que ocurren,
Resalta la importancia de monitorear estas variables en otros arrecifes, información valiosa para poder incluir en experimentos de acidificación, considerando estos umbrales y la variabilidad natural. Esta última figura muestra la escala espacial y temporal de algunos procesos reportados en arrecifes de coral en México, en donde se incluye la variabilidad observada en el pH, calcificación y producción de carbonato de calcio, acotado a las capacidades de monitoreo y footprint de cada proceso. Es evidente la superposición de escalas, en donde la acidificación es una señal más, con un largo periodo, y cada proceso oceanográfico, ya sea costero u oceánico, aporta cierta variabilidad al pH observado en los arrecifes. Para evaluar los potenciales efectos de la acidificación, es necesario conocer estos umbrales y variabilidad natural a la que están sujetas estas comunidades biológicas. Los datos observacionales contienen señales de procesos ocurriendo a distintas escalas y frecuencias que abarcan desde la diurna hasta la estacional. Conocer esto es esencial para la acidificación, con el fin de identificar su señal en el ruido que existe dentro del océano. Gracias por su atención. Aquí dejo mis datos de contacto por si tienen alguna duda o comentario, o bien si gustan seguir platicando de este tema interesante que es acidificación y corales. Gracias.